Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Raquel Ortiz y esta es mi práctica número 1 de la materia procesos psicológicos. Esta es la entrevista que debo realizar a un adulto mayor. Yo la realicé el día de ayer, domingo 27 de julio. Voy a abrir mi documento. Ya. Yo se la realicé a mi padre. Mi padre se llama Luis Enrique Ortiz Cruz. Él tiene 68 años. Su estado civil es casado. Tiene un nivel educativo superior. Él es ingeniero agrónomo y actualmente su ocupación pues está jubilado, pero está estudiando una maestría. Bueno, en observaciones generales, cuando le dije que le iba a entrevistar, pues mi papá sí se mostró dispuesto, pero sí estaba nervioso ante la entrevista. Él pensaba que se le iba a grabar con cámara y como no le gusta mucho, entonces se mostraba nervioso. Pero cuando le dije que no va a salir su rostro, sino que simplemente íbamos a hacerle preguntas y yo iba a ir tomando datos, pues se fue sintiendo más relajado. Respecto a su apariencia personal, él estaba muy bien aseado, eh, vestía informalmente porque estamos aquí en casa, pero estaba muy limpio. Respecto a la conciencia y a la orientación, cuando por ejemplo le pregunté si sabía la hora, él volteó a ver su teléfono, decía que sí, que sabía que eran aproximadamente las 6 de la tarde y es lo que decía su teléfono. Cuando le pregunté en qué día de la semana estamos, él supo decir que era día domingo, mes julio, y cuando le pregunté el año me dijo que era 2025 con un tono serio. Respecto a la orientación en espacio, cuando le pregunté en dónde nos encontramos, dijo que estamos pues en casa, en Ecuador, en nuestro pueblo que se llama Loreto, y en el barrio El Dorado. Luego entramos a la parte del estado de ánimo. Bueno, mi papá siempre ha sido un hombre muy serio, muy formal, entonces así se mostró en esta ocasión, no es la diferencia. Tenía buena disposición para la entrevista, su tono de voz transmitía confianza y seguridad intrínsecas, o sea, se lo veía muy confiado de lo que iba a decir. Las palabras que salían de su boca eran firmes, eran claras, y bueno, él es un hombre de pocas palabras y por momentos su mirada se desviaba de yo, que era la persona que le estaba haciendo la entrevista, se desviaba de mí porque supongo que estaba un poco nervioso. Bueno, respecto a aspectos significativos que él me ha contado de su vida, ya antes me ha comentado muchas historias, pero en esta entrevista volvió a comentarme una de ellas. Y es que él, cuando era muy pequeño, a eso de los 3, 5 años, él se crió con su abuelo. Su abuelo era un hombre bastante fuerte de carácter, bastante serio, es algo que se ha ido heredando eh, en la genética, ese carácter fuerte, pero al mismo tiempo lo quería mucho, lo cuidaba mucho y como en esa época era uno de los pocos hombres, digamos, que tenía acceso a la educación, él sabía leer, entonces le transmitió a mi padre ese interés por el estudio y por la superación personal y es algo que mi papá, ahora que me lo comentó en la entrevista, lo recuerda y lo valora muchísimo. Bueno, otra experiencia que me contó es que ya años después, ya cuando su abuelito murió, él tuvo que salir de su casa completamente solo para poder solventar sus estudios porque no había suficientes recursos en casa. Él empezó a estudiar pues agronomía y en este lugar, en esta universidad, le dieron alojamiento, pero le daban comida solo una vez al día. Entonces, aparte, como la carrera era agronomía, todos los estudiantes cada semana iban a la finca en la que hacían prácticas y traían cargando en sus espaldas un verde. Mi papá, como no se ha caracterizado por tener un tamaño muy alto, entonces él me contó que diseñó un sistema para poder liberarse de esta tarea que para él era demasiado exhaustiva, demasiado cansada. Entonces él le propuso a su entonces profesor que él iba a cortar la leña todas las semanas. Y me menciona que al inicio sí le costó porque pues era bastante y no estaba muy preparado físicamente, pero con el pasar de las semanas se fue haciendo más fuerte y de esa manera tan ingeniosa, él pudo realizar una tarea que estaba dentro de sus posibilidades. Él me habló mucho de cómo sus esfuerzos dieron frutos
porque después de que ya pudo graduarse, tener su título, él tuvo el privilegio de poder participar en un centro de investigación en Galápagos de la Charles Darwin, y tuvo muchas experiencias interesantes que me ha contado antes, pero que no mencionó en esta entrevista. Por momentos, cuando me hablaba de sus historias y recordaba estos momentos de la infancia, de la época de la universidad, se podía ver, ¿no?, en sus ojitos una preocupación por lo que había vivido, por los momentos duros que le había tocado afrontar, pero también podía percibir este espíritu orgulloso de sentirse satisfecho al haber superado tantos obstáculos. Luego pasamos a la atención. Bueno, durante toda la entrevista mi padre se mostró atento, respondió correctamente a las preguntas, no se dejó distraer por estímulos externos y tampoco fue necesario repetirle ninguna pregunta. La verdad es que sí me sorprende bastante la capacidad que tiene de manejar pensamiento abstracto y bastantes ideas a su edad. Luego pasamos a la sensación. Bueno, mi padre usa lentes ya desde hace bastantes años y aunque realmente no tiene problemas de visión, así como que digamos muy grandes, sí expresó que al manejar él nota una disminución en su capacidad visual. Ya no ve tan claro como cuando era más joven, ve un poquito más borroso. Y es por eso que para evitar accidentes en la carretera, él ya hace unos 5 años aproximadamente ya no maneja en las noches, ya no viaja en las noches. Respecto a la parte de la audición, sí ha notado una disminución en la audición, aunque se percibe que no le gusta expresar que tiene pues estos problemas propios de la edad. A veces, y me ha tocado muchas veces repetirle las cosas varias veces. En la entrevista no pasó, pero a veces sí ha pasado. Toca hablarle como con un tono de voz un poquito más alto para que escuche. Respecto al olfato, bueno, mi padre nació con una condición que no le permite oler, entonces él básicamente nunca ha olido en toda su vida, pero el sentido del gusto lo tiene muy, muy agudizado. Ahora pasamos a la percepción. Bueno, mi padre no se muestra muy positivo ante la idea de envejecer. Para él sí se le hace como cuesta arriba la idea de que ya no va a estar tan fuerte, de que ahora se ve ya debilidad muscular, ya le duele la rodilla. De hecho, él mencionó en esta entrevista y lo ha mencionado muchas veces más, que él no quiere vivir demasiados años enfermo y postrado en una cama, porque como es un hombre tan activo durante toda su vida, la idea de no poder moverse, de no poder estar en contacto con sus plantas en su huerto, lo hacen ponerse bastante triste. Y bueno, en esta parte de la entrevista sí noté que se le hacía difícil abordar este tema. Él se nota que intentaba no expresar emoción, pero sus ojos transmitían otra cosa, sus manos un poquito nerviosas también transmitían que no se sentía muy, muy a gusto, muy positivo respecto a la idea de envejecer. Sin embargo, mencionó que él quiere vivir lo mejor que pueda los últimos años que le queden de energía y quiere ayudarnos como familia. Respecto a lo que él opina de adultos mayores que viven en soledad, se mostró bastante conmovido, algo triste. Él mencionó que es muy triste llegar a viejo y quedarse completamente solo, sin que nadie lo visite. Y es por eso que, bueno, lo he percibido de primera mano. Mi padre acostumbra a visitar a las personas que son mayores, amigos, a familiares, a conocidos, porque quiere que se sientan queridos, que se sientan que alguien los recuerda. Y él me mencionó en una ocasión que él también en algún momento va a estar en un punto así donde desearía que lo visiten, que no lo dejen solo. Respecto a la memoria de mi padre, bueno, en general la memoria de mi padre es bastante buena. Él recuerda eventos del pasado con claridad, eventos recientes también. Sin embargo, sí mencionó que a veces olvida ciertos nombres de personas, recuerda el rostro, pero no el nombre, y también ha olvidado en más de una ocasión los lentes, la botella de agua. Y menciona que años antes, por ejemplo, él recordaba los nombres de cientos de plantas, los nombres científicos, pero que ahora que ha pasado el tiempo ya no las recuerda así. Respecto al lenguaje, bueno, mi padre no tiene problemas para expresarse para nada, es muy elocuente, muy firme, no se traba, es directo, es seguro. Por momentos hace pausas significativas, pero es para recordar un evento con claridad, para poder expresarse bien.
En general entiende todas las preguntas, su comprensión del lenguaje es excelente y como mencioné antes no hubo necesidad de repetirle ninguna pregunta. Bueno, en las reflexiones, para mí hacer esta entrevista a mi padre fue bastante conmovedor y fue significativo, la verdad, porque me recuerda lo frágil que es la vida, también lo duro que ha sido para él afrontar tantos obstáculos desde muy joven. Se ha superado, es un hombre que merece todo el reconocimiento por lo que ha hecho y eso es algo que a mí me motiva mucho también a dar lo mejor de mí porque tengo un excelente ejemplo, la verdad, no tengo excusa para decir que no puedo dar lo mejor de mí. Durante la entrevista detecté diferentes procesos psicológicos como ya hemos detallado, por ejemplo su memoria, la cual es bastante funcional, a corto, a largo plazo, aunque por ahí se olvidan unas cosas, pero en general está bien. Respecto al lenguaje, se expresa de una manera excelente, entiende las preguntas con eficiencia, no hubo necesidad de repetir ninguna, vuelvo a mencionarlo. Si bien tiene ligeros problemas en su audición, bueno, aquí en la entrevista no hubo ningún inconveniente con eso. Y su percepción sobre el envejecimiento sí es un poco desalentadora, la verdad me hace sentir un poco triste, pero a la vez es bueno saber cómo se siente para poder ayudarlo. Y bueno, en cuanto a la motivación, él por eso decidió en parte estudiar la maestría porque se siente motivado a superarse a pesar de su edad, quiere sentirse autorrealizado, entonces él empezó a estudiar la maestría con ese objetivo para sentirse útil y también porque quiere apoyar a la familia al máximo, lo máximo que pueda. Eh, bueno, está estudiando una maestría de nutrición vegetal, como ya digo, y bueno, es admirable esa parte de él. Y también me mencionó que él tiene una estrecha amistad con Dios y que esta relación con él, esta parte espiritual, le da sentido a su vida y es en parte lo que lo impulsa a visitar a las personas mayores, que es algo que admiro mucho y me parece muy, muy humanitario. En cuanto a las dificultades que encontré en la entrevista, pues puedo decir que al inicio mi padre se mostraba un poquito incómodo, un poquito nervioso, pero a medida que ya avanzábamos en las preguntas, ya se iba soltando, se mostraba más abierto, más relajado. Y cuando empezó a contar sus historias significativas, ya se soltó completamente con naturalidad. Entonces, en conclusión, puedo decir que esta entrevista me ha hecho valorar mucho más a las personas mayores, a los esfuerzos que ha hecho mi padre y es importante no dejarlos a su suerte cuando ya están mayorcitos, cuando han dado todo de sí durante su vida, hay que acompañarlos, hay que cuidarlos. Y también algo que aprendí es la importancia de mantenernos activos cuando ya somos mayores. Por ejemplo, el hecho de que mi padre esté estudiando esta maestría le ayuda para que no aumente el deterioro cognitivo porque tiene que adaptarse a una nueva modalidad de estudio, tiene que leer mucho, otra vez reactivar su memoria. Y eso es lo que puedo decir de la tarea. Muchas gracias.